quien estuvo cerca del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, de Jorge Mario Bergoglio, fue Federico Walsh, a quien se desempeñara alguna vez como jefe de prensa de Francisco, del Papa Francisco. A Federico le agradecemos este contacto y además agradecemos mucho su tiempo, porque en este momento estamos de madrugada en Roma, faltan pocas horas para que se produzca el evento que estamos esperando y le estamos quitando de repente algunas horas de sueño o minutos de sueño, pero es importante tener a alguien que de primera mano conoció al Papa Francisco. Te agradezco, Federico, por esta consideración y esta comunicación. ¿Cómo estás? Juan Carlos, qué gusto saludarte a vos y a la audiencia. Un saludo desde Roma. Aquí son las 2:10 de la madrugada, pero una Roma que no descansa con todo esto que justamente vos estabas comentando. ¿Cómo está el clima? Cuéntanos un poquito el clima, tanto como, digamos, la temperatura y cómo lo sienten las personas que están asistiendo por miles al Vaticano y a Roma. Bueno, esta mañana amaneció una Roma con un cielo absolutamente despejado, después se fue nublando con una temperatura agradable. Sin embargo, para la masa humana, la marea humana de gente que hizo largas filas para poder ingresar a la Plaza San Pedro, empezaron a usar también sombrillas para protegerse del sol y, y la verdad que a las 5 de la tarde la, la seguridad, como bien mencionabas vos, cerró la plaza para empezar a preparar todo para mañana, pero sin embargo muchísimos fieles todavía aguardaban para entrar a la basílica y efectivamente entraron, pero un poco más tarde, ¿no? Es impresionante, como estamos viendo allí en las imágenes en pantalla, eh, la multitudinaria despedida a este Papa de todos. eh, Jóvenes, familias, ancianos, peregrinos de todas partes del mundo, despidiendo al Papa Francisco. Cuéntanos un poco sobre estas vivencias cercanas que has tenido con el Papa Francisco, porque claro, nosotros, el Papa estuvo aquí en el Perú, visitó varias ciudades, lo hemos visto a lo lejos por la seguridad que hay, porque además todo el mundo quiere tener una experiencia cercana con el Papa, que es un líder, como decía, espiritual. Tú que has estado con él, ¿cuáles son esos recuerdos que tienes de Jorge Mario Bergoglio? Bueno, en mis años de haber trabajado con el padre, yo trabajé con él de principios del 2007 hasta que me dijo Federico, nos vemos a la vuelta y lo eligieron papa, ¿no? Hasta ese 13 de marzo. Y la verdad que un papa cercano a la gente, eh, un cardenal cercano a la gente que recorría Buenos Aires, que se movía en transporte público, que se encargaba él de sus propios asuntos. En Buenos Aires por lo general no lo reconocían cuando él se movilizaba. Y a él le gustaba estar presente y acompañar eh, a los sacerdotes, a alguna familia que estuviera necesitada, algún caso que le contaran. Y después como papa siguió siendo el mismo, ¿no? Eso es muy sorprendente, el mismo pero de blanco, el mismo que se escapaba a cambiar sus anteojos o a visitar a un amigo enfermo, el mismo que, bueno, aquí en Roma el transporte público no lo podía usar, pero se escapaba con su Fiat blanco. Y, y bueno, y todo eso la gente lo recuerda, ¿no? Hace poco, en uno de mis viajes aquí a Roma, cuando el taxista se dio cuenta de mi acento argentino, automáticamente, sin que yo le dijera algo, se dio vuelta y casi como de advertencia me dijo, el Papa è uno di noi, ¿eh? Como el Papa es uno de nosotros. Eh, entonces, para los italianos, este Papa argentino o este Papa americano era un Papa de ellos. Y eso es lo que vinieron a despedir en estos días. Bueno, hubo una gran migración precisamente italiana a Argentina que hace que prácticamente sea como una patria chica, no sé si cabe el término. Totalmente, coincido con vos, sí, sí. Muy buena comparación. Es una patria chica y el Papa además que él hablaba de sus orígenes italianos, la nona Rosa, ¿no? De su abuela Rosa, que le había enseñado a rezar, que le había enseñado algunas recetas de cocina. Incluso él cuando venía a Italia visitaba
sus orígenes en Liguria y hay un dato muy, muy curioso. En Santa María Mayor, donde va a ser enterrado, la lápida de mármol viene de esa región de Italia, viene del pueblo de sus abuelos, ¿no? Esta simbología que él quiso que lo acompañara en este paso a la vida eterna. Tiene mucho de simbólico, porque muchas personas a veces no entienden bien todo lo que se mueve detrás de este protocolo. Por ejemplo, hoy día el cierre del ataúd se ha soldado. O sea, tiene unas, digamos, aspectos que no son de ahora, ¿no? Es decir, se va acumulando durante los siglos y son tradiciones que quedan en una institución, en este caso la Iglesia Católica, una institución milenaria. Sí, totalmente. Y además Francisco fue un papa muy simbólico, de muchos símbolos. Eh, un papa que hablaba poco, escuchaba mucho, pero que sus miradas, sus gestos, esos símbolos. Mira, por ejemplo, para este funeral, o lo que estamos viendo, ¿no? Para esta despedida, eligió un cajón sencillo, de una madera simple y con apenas algunos retoques este, de una chapa, pero nada, nada lujoso. Eligió quedarse con sus zapatos gastados. En vez de una veintena de cirios, solamente pidió que hubiera uno solo, encendido. Como bien marcás vos, en esos símbolos de la iglesia el Papa dijo, bueno, sigamos siendo austeros y sencillos, y no quiero tampoco ninguna bóveda espectacular en San Pedro, sino en esa iglesia, en esa basílica que a mí me gusta, con una lápida que solo dice Franciscus, o sea, su nombre en latín, y lleva una réplica de su cruz pectoral que era la misma que él usaba en Buenos Aires como obispo, ¿no? Gestos muy fuertes también. Ahora, tú nos mencionabas que Francisco, bueno, es el primer papa latinoamericano. Ustedes lo vieron partir desde Argentina como cardenal y luego se hizo papa y ya no volvió a Argentina. ¿Por qué crees eso? ¿El papa no quiso ser motivo de, no sé, de discordia en su propia tierra, agenda recargada? ¿Por qué crees que Bergoglio no volvió a Argentina ya como papa? Bueno, al comienzo de su pontificado hubo algunos intentos para que él visitara el país, en una visita que también incluía Uruguay, pero bueno, por las agendas políticas, años de elecciones y algunas faltas de consensos sobre su llegada. Él no quería que su visita a la Argentina fuera tomada por algún bando político, ¿no? Eh, Él en algún momento dijo, no quiero que se me cuelguen de la sotana, yo soy el papa de todos. Y después, como bien decís vos, la agenda, otros viajes, vino la pandemia, esos casi 2 años de parate y después sus problemas de salud. Y bueno, finalmente no fue a la Argentina, aunque él llevaba a la Argentina en el corazón. Bueno, muchísimos argentinos visitaron Roma en todos estos años. Eh, pero es cierto bueno, que él tenía ese anhelo de poder visitar su patria. Pero mira, Juan Carlos, también creo eh, que puede ser otro gesto, otro símbolo de un papa eh, disruptivo y diferente, ¿no? El papa, todo, o por lo menos Benedicto XVI y Juan Pablo II, lo primero que hicieron fue visitar su país natal. Bergoglio dijo, no, lo primero que voy a hacer es mostrar los africanos que mueren tratando de llegar a Italia y que a nadie le importan, que aparezcan flotando. Bueno, esas cosas fue lo que él eh, eh, quería, ¿no? Mostrar lo distinto y su sello propio. Disruptivo, como tú decías, escuchaba que había besado los pies en este famoso lavado de pies, incluso de mujeres, que no estaba, generalmente era solamente hombres. Federico, te agradezco mucho por tu tiempo, por estos recuerdos, por esta imagen que dejas en nosotros del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio. Y para terminar, para cerrar, ¿qué esperas de lo que ocurra ya en las próximas horas con esta despedida final, cuando ya, como cuando se ha cerrado hoy día el ataúd, se ha dicho que ya parte al encuentro del Padre?
Bueno, espero que todos, ¿no? Seamos capaces de poder llevar adelante su legado, cada uno desde nuestro lugar y de lo que esté en la medida de nuestras posibilidades, porque creo que el hecho de que haya sido un papa latinoamericano nos permitió a todos poder entenderlo, ¿no? A veces nos costaba entender a Benedicto o a Juan Pablo II, pero el Papa Francisco hablaba como nosotros, nuestros lenguajes, nuestras bromas, nuestras palabras. Así que espero eso, que podamos honrar su legado y bueno, y Roma que está preparada para despedirlo en un par de horas, con los peregrinos, que además se vive el año del jubileo aquí, así que eh, Roma es una ciudad que ya estaba convulsionada desde los primeros días del año. Gracias, Federico. Gracias por tu tiempo y gracias por Fuerte esta charla. abrazo y gracias por esta charla. Un fuerte abrazo. A ti. Gracias, Federico. Federico Walsh, quien alguna vez fue jefe de prensa de Jorge Mario Bergoglio, dándonos su vivencia más, ¿no? Su vivencia cercana de esta vida que ha discurrido, que ha transcurrido junto al primer papa latinoamericano.